ese momento comprendí pequeñas cosas que tienen un gran valor. Radio Giralda, siente Sevilla, siente tu radio. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde en Giralda FM te esperamos en La Sala de Espera, un programa dedicado a la salud física y mental presentado por Celia Pérez y Carlota Rodríguez. Recuerda, los lunes de 5 a 6 de la tarde en Giralda FM 88.0 y giraldafm.es. Al programa de La Sala de Espera, un programa que le abrimos la puerta a profesionales y expertos para hablar sobre la salud física y mental. Yo soy Celia Pérez de Ayala y me acompaña mi compañera Carlota Rodríguez Falcón. Muy buenas, Carlota. Muy buenas, Celia. Ya tenía muchas ganas de comenzar otra vez aquí, esta vez con una sección que yo creo que a todas nos interesa bastante, que vamos a abrir paso a continuación. Pero bueno, también quería saludar a nuestras compañeras Ángela Porro y Sara Dan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela y estoy encantada otra vez de estar aquí una semana más. Y en especial este tema, bueno, los temas que traemos hoy me encantan personalmente, así que a ver qué tal. Y de hecho, Carlota, tenemos a una invitada muy especial, ¿no es así? Como bien dice Celia, hoy vamos a tener con nosotras a Celia Nevado para introducir un poco quién es. Bueno, pues se trata de una psicóloga graduada en la Universidad de Sevilla. Bueno. Y bueno, Ana Nevado, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotras, agradeceros la invitación, por supuesto, y bueno, pues a tratar los temas, ¿no?, que habéis puesto encima de la mesa y aquellos que nos han traído los colaboradores, ¿no?, a través de las redes sociales y demás. Así que bueno, encantada de estar aquí con vosotras. Nosotras sí que tenemos el gran placer de estar junto a ti. Y la verdad es que los temas que tanto han dicho mis compañeras, porque nos los podía aclarar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Sí, bueno, yo voy a hablar sobre las inseguridades. Considero que es un tema bastante amplio y complejo, ya que todas las personas lidian con un tipo diferente de inseguridad. ¿Y tú, Sara, de qué vas a hablar hoy? Pues muy buenas tardes. Yo hoy voy a hablar de un tema posiblemente desconocido para la mayoría de nosotros, y es la fatiga pandémica. Seguramente cuando lo explique más adelante os sintáis identificados con este sentimiento. Un tema bastante actual y bastante interesante, y da mucho para hablar. Desde aquí invitamos a cualquier profesional que quiera entrar en nuestra sala de espera y colaborar con nosotras, ya que se puede contactar con nosotras a través de giraldafm.es o por el correo lasaladesperafm@gmail.com con una sola E. También nos podéis mandar un mensaje por nuestra red social de Instagram, por nuestra cuenta de Instagram, que es @lasaladesperafm con una sola E también. Así que pues te esperamos, y que también, bueno, que decir que también estamos en directo en Facebook y nos podéis ver nuestras caras. Podéis saludar a la cámara. Hola. Que nos vean. Y bueno, sin más dilación, pues pasamos a la sección de noticias.
El miércoles se cierran Sevilla Capital, Alcalá de Guadaira y otros 17 pueblos de la provincia. La tasa de contagio por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes que ha notificado este lunes la Junta de Andalucía a través del portal del Instituto de Estadísticas de Andalucía. Ha confirmado que se cerrarán perimetralmente 19 nuevos municipios, entre los que se encuentra Sevilla Capital, sumándose así a otros 39 que cumplen estas restricciones de movilidad. Será, por tanto, y tras la reunión de esta tarde del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Sevilla, que empezarán a cumplirse las restricciones a partir del próximo miércoles 27 de enero, tal y como ha ocurrido en las otras 3 veces anteriores. Por tanto, no se podrá entrar ni salir de estos nuevos municipios hasta el próximo 10 de febrero, toda vez que se publique la resolución del comité en el BOJA extraordinario, que saldrá mañana martes. Así avanza la vacunación en Andalucía. La dosis se ha distribuido a las personas pertenecientes a los primeros grupos de riesgo establecidos, personas mayores de residencias, personal sociosanitario y sanitarios de la primera línea del COVID-19. Además, ya se está avanzando de forma rápida con la vacunación en el resto de profesionales sanitarios en los hospitales. Actualmente se ha completado la pauta de vacunación en un total de 22.161 personas, a las que ya se han administrado las 2 dosis. De hecho, el 30% de las personas en las que se ha completado la pauta en España son de Andalucía. La variante británica pone en duda el uso de las mascarillas higiénicas. Las nuevas reglas impuestas por el gobierno alemán sobre el uso de las mascarillas en tiendas y transporte público han generado dudas sobre la eficacia de las distintas modalidades de la mascarilla. A principios de esta semana, el gobierno de la región de Baviera, en el sureste de Alemania, imponía el uso de mascarillas FFP2 a todos sus habitantes en el caso de que hagan uso del autobús, tren o tranvía, así como si acuden a tiendas o incluso al supermercado. Desde el inicio de la pandemia, muchas han sido las dudas que han asaltado a los ciudadanos sobre la eficacia de las distintas mascarillas que existen en el mercado. Cuando se ajustan correctamente, las mascarillas prometen filtrar al menos el 94% de las partículas, pero también son más caras. Esta medida, que se está planteando de forma obligatoria en todo el territorio germano, también podría extenderse en breve a la vecina Austria, lo que ha hecho saltar la alarma sobre la posible eficacia o no de las mascarillas de tela y de las mascarillas quirúrgicas frente al coronavirus. Un estudio sitúa a Madrid como la ciudad más contaminada por dióxido de nitrógeno de Europa. Este estudio se ha realizado a partir de los datos de 858 ciudades de Europa y ha sido elaborado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, en colaboración con el Instituto Suizo de Salud Tropical y Pública y la Universidad de Utrecht de los Países Bajos. Ha concluido que Madrid es la capital europea con mayor contaminación de dióxido de nitrógeno. Este elemento es un contaminante atmosférico causado principalmente por los gases producidos por el tráfico y la producción de energía, que en grandes cantidades puede afectar gravemente a nuestra salud. El resultado de esta investigación afirma que no es la única urbe española que se encuentra en las primeras posiciones de este ranking, puesto que Barcelona se encuentra en el número 6 de la lista. Por el contrario, las ciudades menos contaminadas con estos gases en Europa son Tromsø en Noruega, Umeå en Suecia y Oulu en Finlandia. Bueno, pues no es ninguna sorpresa de que Madrid sea una de las ciudades más contaminadas de España, ¿no? Porque he de decir que, aunque sea con la pausa esta del confinamiento que ha tenido lugar en el país, es cierto que aún así pues ha sido contaminada, ¿no, Sara? Claro, la cantidad de gente que vive en la capital de España, la cantidad de coches que circulan cada día por la ciudad, evidentemente pues tiene que afectar a la salud ambiental de la ciudad, pero claro, me sorprende que sea de Europa, porque bueno, hay capitales como por ejemplo claro, Alemania, ¿no? O países más con mayor demografía, pues me sorprende que supere Madrid a otros países. Y también es bastante preocupante la noticia que hemos leído sobre las mascarillas de tela, porque muchísima gente que conozco utilizan mascarillas de tela y que son las más viables, por así decirlo, porque no todo el mundo se puede permitir una mascarilla quirúrgica que solo dura 4 horas. Entonces, es lo que tiene, ¿no, Carlota?
Exactamente, pero sí es verdad que también hay que considerar que en muchísimos sitios, como por ejemplo el médico, no te permiten llevar mascarillas de tela, ¿no? Tienes que llevar obligatoriamente las quirúrgicas. Claro, ese es el problema, que se ha comprobado científicamente y por lo tanto le están empleando en Alemania, de que ya las mascarillas de tela pues están siendo menos efectivas. Pero bueno, he de decir que de estos temas hay para hablar y muchísimo. Y sí es cierto que el coronavirus se viene aquí para quedarse durante muchísimo tiempo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista a nuestra compañera tan especial que tenemos aquí, que es Ana Nevados. Ana Nevados. Hola, buenas tardes. Ya me confundo con tu apellido y ya lo digo para Os habéis siempre. empeñado en que soy Nevados. Sí. Y ya lo llevo por bandera. Bueno, pues es que Ana Nevado es una psicóloga graduada en la Universidad de Sevilla. Desde que era bastante pequeña escribía sobre cualquier tema. Cualquier folio en blanco o trocito de papel se convertía en su herramienta para expresarse a través de la escritura. Más tarde, con la psicología, descubrió su pasión por poder ayudar a las personas y hacerles comprender por qué a veces nos sentimos, cómo lo hacemos y cómo cambiar el prisma en el que vemos las cosas para vivir mucho mejor. ¿Nos puedes explicar un poquillo esta biografía que viene un poquito en tu página web? Pues desde que tengo uso de razón, además siempre me ha gustado escribir. He encontrado incluso cosas que ni recordaba que había escrito, típicas limpiezas que haces en casa y demás, ¿no? Desde que te encuentras de todo, ¿no? Ahí va, ¿no? Y entonces yo con la edad adulta de repente veo una escritura, un cuento, un poema, cosas que escribía muy pequeña, ¿no? Me entretenía mucho lo que era escribir, expresar, ¿no? Lo que imaginaba, creaba cuentos y demás. Entonces era como mi pasión, ¿no? Era una de las cosas que creo que mejor se me daba y entonces pues siempre he desarrollado mucho, ¿no? Ese tema de escribir y demás. Y a partir de esa escritura te encaminaste ya a la psicología, ¿no? Siempre me ha gustado también leer, ¿no? Sobre el tema de pues lo mental, ¿no? O sea, todo aquello que nos podía hacer sentir mejor, todo aquello que nos afectaba, ¿no? En nuestro día a día, el pensar, el sentir, ¿no? Entonces es verdad y es cierto que también escribía mucho sobre eso, ¿no? También cómo yo me sentía, ¿no? Respecto a las emociones, con respecto a los pensamientos y demás. Entonces, bueno, poco a poco, pues con todo esto realicé la carrera, la licenciatura y escribía luego también en blogs y cosas así, ¿no? Porque me encantaba, la verdad. Yo creo que todas alguna vez hemos hecho esa especie de diario, ¿no? Para escribir todas las cosas que sentimos, ¿no es así? Sí, tienes totalmente razón. Yo quería preguntarte una cosa, ¿qué era lo que realmente te inspiraba a la hora de escribir? Porque de pequeña no tienes como mucho uso de razón, ¿no? Ya de mayor lo adquieres, pero de pequeña... Pues si te digo la verdad, cuando he encontrado cosas, era mucha fantasía, o sea, era pues... es cierto que siempre todos los cuentos llevan una parte como de moraleja, ¿no? Esta típica fábula, ¿no? Que siempre tiene como una moraleja, siempre relacionada mucho con lo emocional también. Sí. Pero sí que es cierto que era pura fantasía, ¿no? Entonces, pues eso, cuentos, ya te digo, fábulas, cosas que se me iban ocurriendo. Creo que era una niña como muy creativa, ¿no? Muy ensoñadora, entonces todo eso como que lo reflejaba. Y todo eso también lo reflejaba en tu mente, ¿no? Así como experta en psicología que eres, esos relatos también los reflejaba en tu mente, tenían algo que ver también con todo lo que tú sentías en el momento, ¿verdad? Sí, claro, hombre, mucho viene, ¿no? Yo creo que cuando uno escribe, y creo que me pasa actualmente, cuando, por ejemplo, yo escribo en las redes, hay mucho detrás de lo que uno siente, de lo que uno... incluso aunque él lo escriba, necesita, ¿no? Es como que necesita expresarlo y necesita muchas veces, yo me he pillado, esto lo escribo porque necesito leerlo, ¿no? Claro. Entonces, sí, que claro, va mucho, muy relacionado con lo que uno siente, ¿no? En el momento. Y bueno, ya llevándonos a la situación actual, ¿cómo es que llegaste a ser psicóloga? Bueno, como te he comentado, siempre me ha llamado mucho la atención. Ya te digo, como te he comentado antes, siempre me ha llamado el tema mental, el tema emocional. Era algo que además cuando yo empecé, creo que ahora está muy en auge, ¿no? Pero es cierto que hace unos años no era tanto, ¿no? Era como que había que buscar mucho, había que
entrevistas y demás para encontrar mucho tema de salud mental, y es cierto que me di cuenta de que me llamaba mucho la atención, y gracias a una asignatura que tuve en segundo de bachillerato, que era una optativa, me acuerdo, empecé a descubrir un poquito más y dije, creo que es por aquí, ¿no? Claro. Y bueno, ya una vez graduada por fin de tu carrera, ¿cuándo comenzaste a hacer consultas? Pues yo comencé, con proyectos pequeñitos al principio, mucho voluntariado, Psicólogos Sin Fronteras, voluntariados de orientación laboral, todo tipo de cosas que me iban llegando, que yo iba buscando. Y el salto se realiza, nunca he dejado de trabajar en eso, es cierto que creo que he tenido también mucha suerte, ¿no? Claro. En lo laboral, y es cierto que el salto, ¿no? A hacer consultas privadas y demás viene hace unos 5 o 6 años, que es cuando yo digo, yo creo que es el momento, ¿no? De aventurarme sola. Yo siempre tenía como un equipo detrás, ¿no? Sí. Y entonces en el momento de que yo empecé con la clínica. De forma autónoma, claro. Entonces, eso es lo que a mí me avalentona, porque nosotras somos periodistas y nosotras el tema del trabajo también lo llevamos bastante más, sobre todo con la situación actual de COVID, porque ahora muchísimos son los jóvenes que andan desempleados. Pero bueno, ¿cómo llegaste? Porque claro, tú me has dicho también que hablas sobre temas tanto de pareja como infantil, adolescentes. ¿Cómo es que llegas a abarcar tantos ámbitos? ¿Cómo eres tan diosa, por así decirlo, ¿no? Psicología, la infantil me encanta, trabajar con niños me alucina, me gusta muchísimo. Creo que en los niños es lo más sincero que uno puede encontrar. Cuando trabajo con niños, además, es siempre como un juego, ¿no? A ellos le estás enseñando, por ejemplo, ¿no? A identificar emociones, metiendo cositas en una cesta, colores. Entonces, al final, los niños, date cuenta que la mente es totalmente, está en crecimiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, es mucho más fácil, están aprendiendo de su entorno, entonces es una maravilla, ¿no? Y sobre todo cuando yo me entrevisto con los padres, a lo mejor, ¿no? Y me dicen, Ana, pues esto que le enseñaste, o esto que aprendió contigo, esto nos hemos dado cuenta, y en casa lo hace, se lo ha enseñado a su hermano. Sí, sí. Entonces, para mí es una maravilla, muy, muy gratificante. La verdad es que la mente inocente de un niño da para mucho, pero, por ejemplo, un adolescente que se cierra más, ¿cómo haces para que se abra en las consultas, para que llegue tu confianza a él? Realmente, mira, creo que no hay un secreto, no hay una magia, ¿no? Yo siempre digo, cuando llegan, lo primero, por supuesto, que hay muchos padres, ¿no? Que traen adolescentes un poco, no engañados, ¿no? Pero sí un poco con esa cosa de tienes que ir a un psicólogo, ¿no? Un poco empujados por los padres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo siempre, creo que una de las bases de esto es la empatía, pero absoluta. Es decir, yo me tengo que poner en esa piel de ese niño, de esa niña que tiene 15 años, que sus padres le están regañando, que él a lo mejor pues contesta que con ira, con frustración y demás. Entonces te tienes que poner en su piel y tienes que entender por qué, ¿no? Está actuando, cómo está actuando, a lo mejor cómo está respondiendo a sus padres, cómo se está sintiendo en la sociedad en la que se encuentra. Y entonces yo creo que eso es el mayor secreto ahí, ¿no? de trabajar con adolescentes. La verdad que creo que también con ellos siempre hay una parte que no es como en los niños, ¿no? Que es esa rebeldía, ¿no? Nadie tiene que venir, ¿no? A decirme lo que yo tengo que hacer. Claro, también hay cierto tabú con esto de la psicología, porque hay mucha gente que no quiere ir al psicólogo porque se le trata de loco, de que tiene un problema mental. De hecho, mucha gente también dice que todos deberíamos de ir al psicólogo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues mira, ciertamente sí que creo que todo el mundo debería de ir en un momento u otro de su vida, porque realmente todos estamos constantemente, ¿no? Expuestos a dificultades familiares, decisiones, autoestima, pareja. Entonces siempre puede haber a lo largo de nuestra vida en algún momento en los que nos podamos sentir más vulnerables, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que normalmente tendemos como a, tiro para adelante, ¿no? Tiro para adelante con esto, aquí me refugio, aquí. Entonces es cierto que cuando uno hace terapia, yo siempre digo que es como una especie de viaje, de autodescubrimiento, ¿no? Entonces cuando uno pues ve también sus sombras,
está trabajando, ¿no? Todo eso que en lo que no se siente tan a gusto. Entonces es verdad que todavía hay cierto tabú con esto, pero creo que cada vez más, y creo que gracias a la situación actual que vivimos, cada vez menos, ¿no? Y cada vez veo más en las redes, si cabe, mucha gente, incluso influencer y demás, que creo que son los que más mueven a la gente. Sí. Decir, oye, que vayáis, que yo he ido, que es maravilloso, que es el mejor regalo que uno se puede hacer, ¿no? Y en cierta manera sí que pienso, sí, de esa opinión, sí. Yo pienso que hacer terapia al menos una vez en tu vida es muy importante porque te ayuda a la hora de identificar tus emociones y de gestionarlas. Porque para solucionar un problema primero tienes que gestionarlo en tu cabeza. Entonces yo quería preguntarte, Ana, que cuáles son los síntomas que muestran que una persona necesita ayuda psicológica, desde tu punto de vista. Pues mira, creo que cuando tú ya llegan momentos, ¿no? Que tú te levantas por la mañana, te pesan los días, ¿no? Sí. No encuentras esa motivación, no encuentras esa ilusión por lo que levantarte, o por ejemplo, estados ansiosos, Sí. eso que todo te provoca mucho estrés, mucha ansiedad, mucha inestabilidad, ¿no? Ya sea el trabajo, ya sea bueno, evidentemente está muy relacionado con lo laboral, ¿no? Pero Sí. la propia vida, ¿no? Es como que va a un ritmo que a uno le gustaría que no fuese, ¿no? Y muchas veces creo que hay una sensación muy generalizada con respecto a la ansiedad, que es, me quiero bajar del ritmo que lleva la vida, ¿no? Porque ahora mismo es como que no soy capaz de gestionar todas esas cosas que se supone, ¿no? Que esperan de mí. Me esperan en lo laboral, me esperan en lo familiar, me esperan mi pareja, me esperan mis hijos, y entonces y encima tengo que llegar a todo y tengo que llegar a todo bien, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ¿qué ocurre? Que claro, adquieres un estado en el cual, que no es el natural, ¿no? Del ser humano, en el cual tú te superas. Entonces, claro, esto también lleva a lo otro, ¿no? A que te pesan los días por la mañana porque sabes que te tienes que enfrentar a todo eso, ¿no? Como que abarcamos muchísimo y apretamos muy poco, ¿no? Totalmente. Como dice el dicho. Sí. Sí, Ana, tenemos aquí una pregunta de una de nuestras espectadoras por Facebook. Un saludo a Bea Sánchez. Te quería preguntar si como psicóloga has notado el aumento de afectados psicológicamente, pero sobre todo enfocado en los autónomos, y que si piden ayuda porque a veces se considera al psicólogo como algo de lujo. Pues, a ver, por supuesto que ha habido un aumento, o sea, de desgaste, ¿no? Que esto está llevando a la gente, ¿no? Por supuesto, además, no solamente en relación a la pandemia, sino que el hecho de tener confinamientos, el hecho de tener esta incertidumbre constante, hace que se ponga de manifiesto muchas cosas que la gente antes escondía, ¿no? O huía, yo siempre digo, ¿no? Cuando, por ejemplo, antes había una libertad plena, uno se encontraba mal y ¿qué es lo que hacía, no? Pues salía de fiesta, se iba con su amiga a tomar un café, se iba de compras, se iba... Entonces era como que huía. ¿Qué ocurre ahora, no? Que sobre todo cuando hubo el confinamiento absoluto se notó mucho. En esa no poder huir se pone de manifiesto muchas cosas, ¿no? Inseguridades, esa conversación que uno tiene con uno mismo, esa escucha. Entonces ese tipo de cosas sí que claro, que ha puesto de manifiesto un malestar mucho más generalizado de lo que había antes. Y sobre todo con la convivencia con las parejas, ¿no? Porque hay muchísimas parejas que hacen como terapia de psicología. Tú abundas muchas terapias de pareja. ¿En qué consiste esas terapias? Pues es cierto que sí que, claro, por supuesto, o sea, la terapia de pareja es una cosa que ha aumentado, también la ruptura de parejas que ni siquiera llegan a terapia, o sea, simplemente se corta por lo sano. Sí, sí. Y dice, mira, me he dado cuenta que en este confinamiento no te soporto, No te soporto. y necesito vivir de otra manera, ¿no? Y evidentemente pues se rompe. ¿En qué consiste la terapia de parejas? Primero, yo siempre digo, siempre que viene una terapia de pareja, dos personas a una terapia de pareja, yo siempre digo que no siempre es para llevarla a buen puerto, sino que quizás a veces es para darse cuenta a los dos que hay cosas detrás que les siguen uniendo. Dependencia emocional, una necesidad económica, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces siempre tenemos la sensación de que cuando vamos a terapia de pareja es para llevar la relación a buen puerto, y muchas veces es que no. Es simplemente para que sea menos dolorosa esa ruptura, ¿no? Para ser conscientes de qué cosas nos están llevando a estar juntos, pero sin embargo no que haya una toxicidad entre la pareja, ¿no? Pues fíjate que eso no lo sabía para nada. Yo pensaba que esas terapias, no sé si soy la única de aquí, que eran para reconectar a la pareja, para sentir sentimientos que antes no, se han diluido. Yo pensaba igual, pensaba que era para arreglar lo que no tenía ya. A lo mejor eran
parejas que vienen a solucionarlo, pero no con la intención de decir, bueno, a lo mejor hasta aquí ha llegado nuestro momento. Hay muchas veces que cuando la pareja, hombre, hay muchas que claro que sí, ¿no? Sí, sí. Pero yo siempre lo digo porque la gente va con la expectativa, ¿no? De que es para seguir, ¿no? Y es cierto que muchas veces cuando se decide, digamos, ir a una terapia de pareja, la cosa está a veces muy desgastada, ¿no? Incluso hasta tal punto de que es que ya no hay nada, o sea, no hay amor, ¿no? No hay la base, ¿no? Que es lo, Claro. lo que se necesita. Y lo que nos has comentado antes de la dependencia emocional, ¿cómo crees que lo ayudarías en cuanto? Porque yo creo ¿Cómo que... lo identificarías? ¿Cómo lo la identificarías? dependencia emocional en una pareja. Claro. Sobre todo cuando una persona se siente bien porque la otra está con ella. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas veces que las inseguridades, que creo que se iba a hablar luego de eso, la falta de autoestima, la falta, ¿no?, de esa necesidad constante de sentirse en pareja, solo esconde eso, ¿no? Cuando uno, yo siempre digo que la pareja tiene que ir, o sea, cada uno tiene que ser independiente, ¿no?, emocionalmente. Es muy difícil, porque estamos como a través del otro sintiéndonos muy bien, ¿no? Muy queridos, muy amados, muy... sin ti no soy nada, ¿no? Entonces esa frase es... Bueno, esa frase y esa canción ha dado para mucho. Ha dado ahí para va, mucho. ¿no? El sin ti no soy nada es tan dañino y tan tóxico como no vas a hacer nada, ¿no?, sin esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría, no? Si esa persona no quisiese en ese momento estar contigo, se rompiese la relación, ¿no? Entonces ya, evidentemente, hay que vivir un duelo y todo eso, ¿no? Pero sí es cierto eso, ¿no?, que esa dependencia emocional se ve mucho cuando uno no puede vivir sin el otro, cuando uno, todos los planes se han reducido tanto que solamente son con la pareja, que no son capaces de decir, oye, que yo también tengo mi grupo de amigos, mi grupo de gente, y que, oye, que juntos hacemos mil planes y qué bien, ¿no? Pero, oye, que yo también tengo mi vida y que es bonito, es muy bonito quererse y es muy bonito estar juntos, ¿no? Pero siempre sin esa necesidad. Y además, mira, me vais a entender en esto, conocéis esas parejas que se llevan a matar, que hay una relación muy tóxica, que discuto, te dejo, lo arreglo, dejo, vuelvo, claro, ahí va, ¿no? vuelvo, Y entonces sí. dice, y hablas con ella o con él, ¿no? Y es un constante decir, no, se acabó. Así de parejas hay, pero, más adolescentes. sin embargo, te necesito, Claro. incluso discutiendo, ¿no? Entonces te necesito, ¿por qué? Porque estás reaccionando a lo que yo pretendo, ¿no? Aunque sea discutiendo, pero ya alguien me está haciendo caso, por así decirlo, ¿no? Y con todas estas consultas durante el confinamiento, independientemente de las parejas, de los adolescentes, ¿cuál crees que es más efectiva, ya viéndolo visto en términos online o en términos presencial? Yo he hecho las dos. Yo he hecho tanto la terapia presencial como terapia... Bueno, durante el confinamiento absoluto no. Ahí solamente se hacían online. Bueno, ahora volvemos, damos paso a Vamos a los dar una patrocinadores pausa, Vale. con una pausa y ahora vamos a comentar otra preguntita que nos ha llegado por Facebook. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. ¿Te sientes triste o desanimado? ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿Quieres recuperar la confianza en ti mismo? En Ana Nevados Psicología te proporcionamos la ayuda que necesitas. Somos especialistas en psicología infantil, conflictos de pareja, autoestima, amor propio, ansiedad y estrés. Estamos en la calle Diego Angulo Íñiguez, número 4, llamando al 615 10 80 16 o en ananevadospsicología.es. En Ana Nevados Psicología cuidamos la mente y aprendemos a quererla, porque sin salud mental no hay salud. ¿Necesitas un cambio en tu vida y sentirte mejor contigo mismo? Pues te esperamos en Nutrikeni. Ofrecemos un asesoramiento personalizado adaptado a cada tipo de persona y objetivo. Perder peso, tratamiento de patologías, educación nutricional y nutrición en embarazo, además de la deportiva.
Estamos en la avenida Aeronáutica número 10, edificio Helios número 7, planta séptima, consulta 3. Llámanos al 665 14 30 36. Más información en nutrikeni.com. Pan y Circo, restaurante y galería de arte en el corazón de Sevilla, en el cual se une arte, gastronomía y sensibilidad al unísono, abierto a nuevas propuestas eventuales. Todo tiene cabida. Pan y Circo, valientes, sensoriales y eclécticos por naturaleza. Reserva en el 674 81 96 52 o ven a visitarnos en la calle Rivero 11. Más información en panycirco.es o buscándonos en Facebook como Pan y Circo. Radio Giralda. Siente Sevilla. Siente tu radio. Bueno, aquí estamos de vuelta en la sala de espera con nuestra invitada Ana Nevado y tenemos aquí una preguntita en Facebook de Miguel Tenor. Este pregunta que si esto que nos está pasando en la actualidad puede repercutir o cómo puede afectar en el futuro, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, ya no nos estamos abrazando, ni dando la mano, ni saludamos con 2 besos. Entonces, ¿este miedo psicológico cuánto podría durar? En cierta manera, ahora mismo, claro que sí, hay un miedo constante, una hipervigilancia constante hacia no contagiarnos, ¿no? Entonces de ahí viene ese miedo a tocarnos, ¿no? Por supuesto creo que va a quedar hombre, es imposible saber, ¿no? A ciencia cierta con algo tan nuevo, tan actual, ¿no? Cómo va a repercutir esto en un futuro, ¿no? Pero se habla de que va a haber 2 cosas, ¿no? Aparte de ese miedo al tocarnos y demás, esa sensación de ir desnudo sin mascarilla. Entonces, esa sensación de, oye, qué bien estaba yo con mascarilla, ¿no? Que ya no solamente no me entra un virus, sino que es que estoy inmune a muchas más cosas, ¿no? Porque es verdad que este año además se ha visto, ¿no? Cómo se ha reducido la gripe, resfriado común, muchísimas cosas que a través de la mascarilla, pues nos protegemos, ¿no? Sí. Con respecto al tocarnos, evidentemente seguro que hay repercusiones. Pero bueno, creo que ahora mismo, claro, es algo muy, muy necesario. Pero en cierta manera creo que al ser seres sociales y necesitar, ¿no? de ese afecto y demás, al final lo vamos a buscar. Yo creo que esa sensación, a lo mejor, no de la misma manera, ¿no? Hasta que vuelva a ser más o menos normal. Pero sí que creo que al final, al ser seres sociales y necesitar ese afecto, además a través del contacto, creo que volveremos, ¿no? A abrazarnos. Y tal como que somos seres sociales, estamos todo el día pegados en la pantalla, ¿eh? Todo el día en Instagram, todo el día. ¿Y cómo nos puede afectar esto de alguna manera en nuestra mente? Es cierto que se ha comprobado, que además era, creo, una de las preguntas, ¿no? Sí, era una de las preguntas que te han recibido por Instagram. Sí, es cierto que se ha aumentado muchísimo, ¿no? El uso de las pantallas con esto. Además está demostrado que sobre todo en niños, ¿no? Aparte de que se pierde mucho la creatividad, puede afectar en muchas cosas, ¿no? Puede afectar incluso en el autocontrol. Incluso se ha llegado a ver que cuando un niño no se puede conectar a internet o no está disponible el móvil, la tablet, cualquier cosa, ya incluso se ponen agresivos, ¿no? Es como que llegan al punto de decir, afecta, ¿no? A su comportamiento normal. ¿Cómo evitar esto, ¿no? Evidentemente gestionando, ¿no? Y controlando el tiempo que pasamos delante de las pantallas. Yo sé que al final es algo
que tenemos, ¿no? en la mano constantemente. Además es algo que es muy divertido, además delante de una pantalla puedes ir de un lado a otro y puedes pegarte horas, pero sí que es necesario, ¿no? de controlar sobre todo el uso que hacemos de esto, porque es muy fácil, ¿no? perderse en las pantallas, ¿no? Y en todo lo que nos ofrece las redes y demás. Bueno, además también nuestras compañeras Sara, Dan y Ángela Porro han traído algunos temas que queríamos tratar contigo. ¿Empieza, Sara? Sí, pues como comenté al principio del programa, voy a hablar sobre la fatiga pandémica, que tiene mucha relación con lo que estábamos tratando ahora mismo. Y bueno, con el nombre de esta patología, por llamarlo así de alguna manera, ya os podéis hacer una idea de lo que quiero decir con esto. Según la OMS, es una desmotivación para seguir las recomendaciones de protección y prevención que aumentan con el tiempo. Pero bueno, los expertos están nombrando de esta manera a una serie de efectos o consecuencias que la pandemia está teniendo dentro de nosotros, en nuestra psicología, y además una pandemia tan prolongada, porque recordemos que ayer, no sé si lo sabéis, compañera, ayer hizo un año de la primera rueda de prensa de Fernando Simón, que anunciaba que había un virus que estaba un poco causando mucha repercusión en China, pero bueno, que estaba muy lejos y que a España llegarían casos aislados. Entonces fijaros de aquel momento a día de hoy. Y bueno, pues no solamente le causa estragos emocionales como puede ser una depresión, sino que también son físicos, como la falta de sueño, el cansancio, la fatiga o por ejemplo la pérdida de apetito. Es que al fin y al cabo también la pérdida de apetito se asocia también con la depresión, y es decir, toda esta época de confinamiento y de estar todo el mundo encerrado, al fin y al cabo también nos afecta emocionalmente. De hecho, nos dicen por Facebook, Manuela Rabanal, algunas orientaciones sobre la terapia de duelo por la pérdida de un ser querido en estos tiempos de pandemia donde no se ha podido estar y despedir a ese ser querido. Es una tristeza totalmente enorme. No sé qué comenta Sana sobre esto, si alguna vez ha tenido un paciente que ha perdido un ser querido y que ha tenido una depresión. Actualmente, claro que sí, ¿no? Y sobre todo es eso, esa sensación de que si ya es difícil, ¿no? Gestionar una muerte de un familiar, ¿no? Y pasar por eso, más difícil cuando encima te queda ese sentimiento, ¿no? De no poderlo despedir desde el amor, ¿no? Desde la compañía, desde el acompañamiento, ¿no? Claro. Además hay un sentimiento ahí de ¿qué hago?, ¿no? De impotencia, de no poderlo despedir bien encima con todo esto, ¿no? Que claro, que ya de por sí la despedida de un familiar es dura, ahora que no te puedes despedir, pues muchísimo peor. Muchísimo peor. Ya hemos visto imágenes, ¿no?, en los telediarios de tumbas de funerales y que no se han podido realizar, y no has podido llorarle a ese ser querido, y al final todo eso conlleva a unas consecuencias psicológicas terribles. Pero bueno, te sigo con el tema, Sara, que te he interrumpido. Pues, siguiendo con este tema y teniendo relación, claro, con lo que estamos hablando, me surge una duda. Y bueno, ¿qué es mejor o bueno, qué es peor? ¿Un confinamiento como el de marzo o las sucesivas restricciones que van aumentando diariamente? Pues yo creo que sin duda alguna las sucesivas restricciones. No sé qué opina Carlota, pero yo de momento no lo aguanto. Hombre, yo hablando sin ser una profesional, simplemente con mi propia experiencia, la verdad es que, bueno, al final cuando estás confinado te acabas acostumbrando todos los días a seguir una rutina, a estar dentro de casa, ¿no? Pero sí es verdad que ahora cada semana prácticamente cambian las restricciones y al final llega un momento en el que colapsas, no sabes ni en qué día vives, ni cuál es la restricción nueva. ¿Cuáles son las restricciones de hoy? Porque o sea, muchas veces dice a las 8, ¿no? Que a las 8 todavía no era. Entonces no sabemos en verdad, estamos muy perdidos. Hay demasiado bombardeo informativo. Sí que es cierto que ahí voy a diferir en una cosa con vosotras, y es que por lo menos, o sea, y además se está viendo, ¿no? Cuando por ejemplo nos confinaron de manera absoluta, el no poder caminar simplemente a un parque, a un paseo, a un lo que sea, caminar, simplemente caminar, afecta, ¿no? Afecta mucho cuando tú tienes, imagínate, ¿no?, unos síntomas ansiosos severos y tú dices, ¿qué hago? ¿Me pongo a recorrer el pasillo? ¿Voy al supermercado 20 veces? A mí me pasó, yo necesitaba el gimnasio por esa época y me quitaron el gimnasio de repente y digo, ¿yo ahora cómo hago deporte? No hay manera para hacer deporte. Entonces es cierto que esta incertidumbre, ¿no?, que nos está llevando a todo el rato, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Ahora no sé lo que se puede hacer, a qué hora cierra esto, ¿no? Claro, al final hay que vivirlo un poco desde el día a día, y eso quería hablar también, ¿no?
absoluto presente. Es decir, ¿qué tengo ahora? ¿Qué puedo hacer yo ahora para sentirme bien dentro de todo esto, ¿no? Porque al final entramos en una queja constante que nos desgasta, que no sirve absolutamente para nada, simplemente para hacernos sentir peor. Y al final dices, bueno, ahora mismo puedo dar un paseo hasta las 10 de la noche, aunque sea una vuelta a la manzana, ahora mismo no puedo hacer... a la aceptación al final, ¿no? Vamos, nuestros oyentes no lo saben, pero es que antes Ángela se estaba lamentando por no poderse tomarse por lo menos una cañita en la Alameda así. A mí las nuevas restricciones a mí si me tienen que confinar, que me confinen, pero que no me vengan... No me vengan con cambios, que yo ya... Yo ya no puedo. Pues bueno, totalmente de acuerdo con Ana, porque es verdad que entramos en una especie de bucle y que no afecta a los más jóvenes, que sí, que salimos muy perjudicados, pero afecta a todas las capas de la población. Obviamente. Sí, totalmente. Y las personas mayores, los niños pequeños. Claro, que aquí no solo estamos los adolescentes yéndonos de botellón, fiestas ilegales, no. Aquí somos todos, aquí no se escapa nadie. Pues sí, y entonces, bueno, según un estudio realizado por la OMS, el 60% de la población europea sufre este sentimiento o esta sensación, teniendo en cuenta que se habla de este término desde marzo del año pasado. Entonces, además que bueno, es algo a lo que nunca nos hemos tenido que enfrentar, y no solamente nos hemos enfrentado de golpe, sino de una manera tan prolongada, porque llevamos un año y lo que queda. Claro, lo que queda todavía. Entre los síntomas más comunes son la apatía, la tristeza, desilusión, desconfianza en una pronta salida, sobre todo, falta de ilusión y falta de interés, y sobre todo se repite mucho el patrón de la ansiedad, como bien has comentado antes. Entonces me surge una pregunta, Ana. ¿Han llegado pacientes a tu consulta con este tipo de síntomas o síntomas parecidos? Sí, totalmente. O sea, el tema ansioso es el que más se repite. Date cuenta que la ansiedad, y a mí me gustaría explicar esto un poquito. Sí, tú expláyate porque me dejáis. Porque yo he tenido... Porque es verdad que es cierto que cuando uno tiene síntomas ansiosos es como tengo ansiedad, ¿no? Pero oye, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esto, no? ¿Por qué tenemos ansiedad los seres humanos? O sea, si no tuviéramos ansiedad a lo largo de la historia, no hubiéramos sobrevivido, ¿no? La ansiedad viene a avisarnos. ¿De qué? De que hay peligro, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Tú tienes un león delante. Si no tuvieras ansiedad, tú dices, ¡ay, qué bien, un león! Me encanta, ¿no? Porque tenemos ansiedad, ¿no? Para dos cosas, o huir o luchar contra el león. ¿Qué ocurre? Que ahora no hay león. ¿Dónde está el león? En lo mental. Hay veces que no hay peligro, o sea, no hay un peligro real, sino que vivimos situaciones como, claro, atemorizantes totalmente, ¿no? De peligro, de estar en constante, y bueno, y sobre todo en constante anticipación de la realidad, ¿no? Claro, se asimila un poquito al estrés, o es que son las dos cosas iguales. Claro, tanto el estrés como la ansiedad. Es diferente, ¿no? El estrés es como más, viene del sistema parasimpático, pero esto es otro tema. Pero, ¿qué quiero decir? Entonces, al final, a través de la ansiedad, ¿no? Nosotros sentimos, lo primero, que no tenemos el control. ¿Por qué? Porque no está ocurriendo. No está ocurriendo, No, o sea, para nos nada. estamos yendo por delante. Esto es lo típico de, ay, si me pasa esto, pues haría esto, pero como no ha pasado, todavía no tengo las herramientas para cogerlo, ¿no? Me estoy poniendo en lo peor, ¿no? Sí, sobre todo situaciones muy catastróficas, muy negativas, ¿no? Y entonces la ansiedad viene de no tener, de esa falta de control, ¿no? Pues yo no sabía que la ansiedad fuera algo que se pudiese ver de forma positiva. Ahora mismo me la acabas de aportar, ¿no? Sí, por claro. esa situación de peligro, ¿no? Ahí va. Entonces, claro, ¿qué pasa? Además, hay una ansiedad positiva. Es decir, esa ansiedad que, por ejemplo, ¿no? Con el tema de estudios, exámenes y demás, ¿no? Sí. Si yo no tuviese ansiedad, no tendría esa presión por decir, oye, voy a estudiar, voy a pegarle otro repaso más, oye, que tengo el examen mañana, ¿no? ¿Cuándo es negativa? Cuando me condiciona hasta tal punto que me paraliza. Me pongo tan en lo negativo, me pongo tan en lo catastrófico, que ya no tengo el control. Entonces todo es horrible, todo es fatal, no voy a poder con esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nuestro cuerpo le estamos diciendo, nuestro cuerpo no sabe que el peligro no existe, eso lo sabe la mente. Sí, sí. Entonces, claro, ¿cómo lo vive nuestro cuerpo? Como que está en peligro. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Se prepara para huir o luchar, pero encima no tenemos ni que huir ni que luchar, ¿no? Pero es que encima a nosotras nos ha pasado, yo creo que a todas nos ha pasado, porque aquí recordamos que somos universitarias, estamos en tercer grado de periodismo, y nosotras todas yo creo que hemos pasado el momento en el que te vas a la cama a acostar y dices,
no me acuerdo de una No me cosa. sé nada, no me sé nada, no me acuerdo de una cosa, no me acuerdo qué iba en este apartado. Sí. Nos estresamos, volvemos a repasar y no tiene un fin. Bueno, para mí yo creo que lo peor es cuando te vas a acostar y miras el grupo de la clase de WhatsApp y te das cuenta de que se te han olvidado cosas por hacer. ¿Sabéis mi suerte? Que no había WhatsApp. Yo estudiaba. Qué Pues muy buena suerte. suerte, sí, porque Es mucho mejor No eso. había. Tú Muchísimo mejor. solamente te podías comunicar con mensajes de texto muy abreviaditos y punto. Y encima te estaban costando el dinero, ¿no? Claro. Pero bueno, que seguro que es Sí. que el tema de pandemia abarca muchísimo en términos psicológicos, sobre todo para el tema de los niños, ¿no? Porque los niños han tenido que sufrir muchísimo en el sentido de que yo todavía oía en casa de vecinos, ¿no? Los gritos de los niños, que quiero salir, y al final no salían. ¿Qué pasa con los niños en esta época? ¿Sabes qué? Que lo sufren peor los padres que los niños. Te iba a decir porque los niños Bueno, se sí. adaptan a todo y además muchas veces he escuchado adultos decir, no, es que los niños, tu hijo se está acostumbrando perfectamente a la situación. Date cuenta que los niños son muy flexibles, muy flexibles. Entonces, es cierto, hombre, por supuesto, ¿no? Que les afecta, ¿no? No puedes salir, no puedes relacionar con sus amigos, además en edades donde es tan importante el contacto social, ¿no? El de iguales, por supuesto que afecta, ¿no? Pero sí es cierto que al final cuando tú al niño se lo transformas, ¿no? Y juegas con ellos, tengo amigas, ¿no? Con hijos, y yo veía, ¿no? Los stories, las redes sociales, y yo decía, qué bien se lo están montando, ¿no? Sí, qué guay, ¿no? Sí es cierto que claro que afecta en ellos también, Porque ¿no? es que combinando teletrabajo con niños es para algunos un agobio o una batalla perdida. Yo hay días que me pregunto, ¿no? O sea, y admiro totalmente, ¿no? A esos padres que realmente dicen, oye, que tengo que teletrabajar y que además tengo que hacer las cosas de la casa, y además que tengo los niños, ¿no? Aquí. Bastante complicado y la verdad que al final, bueno, ese agotamiento también que referíamos antes también va muy relacionado con esto, ¿no? Y bueno, Ana, antes hemos hablado de la ansiedad. Y la ansiedad podíamos relacionarla con las inseguridades que el propio ser humano se crea, ¿no? Entonces hoy yo voy a hablar sobre las inseguridades a modo general. Y es que, como he dicho al empezar el programa, las inseguridades son un campo muy amplio del que nos podríamos tirar hablando toda la tarde, Segurísimo. en el que se engloban diferentes tipos. Normalmente, al conocer a una persona, no nos paramos a pensar qué carencia o inseguridad, tanto física como emocional, puede tener esa persona. Pero, bueno, dentro de los tipos de inseguridades, las más comunes son por indecisión o dificultad para tomar decisiones, necesidad de aprobación constante por parte de los demás, miedo al abandono o rechazo, temor al cambio, dificultad para adaptarse a una nueva decisión o exigirte un nivel de exigencia muy alto. Por lo general, casi todo el mundo cuenta con algunas de estas inseguridades que al fin y al cabo son pensamientos algunas veces involuntarios que vienen intrínsecos al ser humano. Anda que no nos hemos parado a pensar, porque yo creo que esta nueva generación con las redes sociales cada vez nos creamos más inseguridades, sobre todo en el aspecto, ¿no? Anda que no hay influencers que colgan fotos de un cuerpo que decimos, ojalá Totalmente tener ese irreal. cuerpo. Los estereotipos. Muy real. Ojalá Los tener estereotipos ese cuerpo. y No los sé cánones si de belleza. a Ana le ha pasado de que, por ejemplo, ha venido alguna paciente con algún trastorno alimenticio o lo que sea, que mira, Ana, es que yo no puedo porque hay fotos que de otros cuerpos que me gustaría tenerlo. Creo que vivimos en una época en el cual la estética forma una parte bastante importante, ¿no? de la persona. Entonces, ¿qué ocurre, no? Que si uno empieza a seguir cuentas, y esto me vais a entender perfectamente, de supermodelos, de fotos que están retocadísimas, de influencer que solamente se dedican a estar 24 horas en un gimnasio, pues evidentemente cuando una, por ejemplo vosotras, ¿no? Que estáis estudiando y que al final pues paséis muchas horas también sentadas estudiando y demás, si una pretende comparar su cuerpo con una persona, ¿no? que está hecha en ese momento, que su trabajo se dedica exclusivamente a enseñar su cuerpo, ¿no? Y pues evidentemente, claro, a través de la comparación surge mucha inseguridad y mucho malestar, ¿no? Pero es que además esa comparación a veces es automática, es que no la podemos controlar. No. Yo sí es cierto que siempre que me pasan estas cosas recomiendo filtrar qué cuentas estoy siguiendo, ojo, porque hay tantas opciones de cuentas de cocina, de salud mental, yo sigo muchas, ¿no? Y son magníficas y maravillosas, porque si al final reducimos nuestra persona con lo maravillosa que es una persona, con la de ámbitos y de cosas que uno puede tratar,
vamos a reducir solamente a, como yo digo, ¿no? Yo creo que el físico al final no deja de ser una tapadera y una carcasa, claro, ¿no? Es como el coche que nos transporta, ¿no? El contenido es lo que importa. Ahí va, ¿no? Entonces, por supuesto que uno puede sentirse bien a través del cuerpo, sobre todo, ¿no? Con lo que hablamos, ¿no? La salud física, ¿no? El deporte y demás. Pero, ojo, que si una persona mide, vamos a poner, ¿no? Una altura, no vas a poder medir nunca otra por mucho que tú quieras, ¿no? Y en ese malestar y en ese ojalá y en ese yo también quiero, al final no, lo que se pone de manifiesto es que no hay una aceptación de quien tú realmente eres, ¿no? Claro. Y qué cosas sí te sientes orgullosa, y qué cosas tienes que valorar, ¿no? También de ti, ¿no? Porque nos vamos a ir a la carencia, ¿no? Que pasa mucho. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que ansío de otra persona? ¿Por qué no estoy viendo en mí también lo bueno que tengo, ¿no? Ya no solamente físicamente, ¿no? Sino en temas de personalidad, ¿no? Y de cosas que uno consigue. Claro, es que al fin de cuentas redes sociales como Instagram priorizan la imagen antes que la personalidad. No sé si se proyecta una felicidad idílica. Ya no consiste únicamente en seguir cuentas, sino los mismos filtros, ¿no? Que te vienen en las aplicaciones, claro. Te cambian los ojos, los labios, y después cuando dejas de mirarte con todos esos filtros, hay personas que han querido, pues evidentemente, llevar eso a la realidad mediante cirugía estética. Es más, cada vez conozco más gente que se retira totalmente de las redes sociales. Es en plan, Ana, no necesito ver esto. O sea, puedo buscar un viaje, puedo buscar comidas, recetas, etcétera, a través de otras plataformas, de otras webs, y no necesito que me digan cómo se maquillan o cómo visten o qué es lo que se ponen, ¿no? Sí. Constantemente, porque además me encanta, yo siempre hago una pregunta, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos de hacer todos. ¿Qué utilidad, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo haciendo esto? Y esto me lo llevo a redes, me lo llevo a conversaciones, me lo llevo a personas. Cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? Mientras estoy viendo esto, me estoy comparando, me estoy haciendo más pequeña, entonces, claro, en esa pregunta, ahí va, en esa pregunta que uno se hace, es como que ya no entramos en el, como tú decías, Celia, en lo automático, ¿no? Claro, veo un cuerpazo y digo, ay, yo tengo estrías, ¿no? Porque soy una mujer, ¿no? Sí. Y soy normal, ¿no? Y yo tengo también celulitis y yo también tengo no sé qué, ¿no? Y esta chica pues lleva 20 filtros y a lo mejor lleva... pues evidentemente su trabajo es exponerse, ¿no? Entonces por eso no tiene nada y además tiene 20 filtros, ¿no? La foto. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Ver qué tipo de pensamientos aparecen cada vez que nosotros, pues eso, utilizamos redes o nos comparamos con alguien. Pero sí es cierto que ya no solo por lo que es la superficialidad de una imagen, sino que una persona muchas veces cuando está a lo mejor en un estado así un poco más de depresión, como que su primera ocurrencia es siempre... deshacerse de esas redes sociales, ¿no? Aparcar un poco lo que son pues Instagram, Twitter, todo eso. ¿Por qué crees que se debe? Claro, porque el malestar va más. O sea, date cuenta que si tú además te estás machacando, por así decirlo, ¿no? De cómo te sientes, de a lo mejor que no te están saliendo los planes que tú esperabas, expectativas, ¿no? Lo podemos llevar a muchos ámbitos, ¿no? Y de repente te das cuenta de que tú estás viendo, como decía Ángela, donde hay una falsa felicidad de las redes sociales, donde toda la vida que se muestra es idílica y genial, pues si oye, yo me estoy sintiendo mal por este lado, pues cómo voy yo a tener redes, ¿no? O a consumir este tipo de mensaje de felicidad y la mía no. Hombre, claro, es que llega a cierto punto en el que las redes sociales tienen un término tóxico, sobre todo también, ya no solo en Instagram, sino en Twitter, que te responden también mucha gente que va al odio, va sobre todo a atacar. Mira, yo no tengo Twitter, pero sí que es cierto que al final me llegan cosas de Twitter, o sea... Por Dios, ¿por qué? No sé, o sea, me gustaría que me lo explicaran. ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta frustración metida en Twitter? O sea, ¿qué ocurre? No sé si es que detrás de la pantalla, ¿no? La gente es como que se aventura a criticar, a sacar, ¿no? Lo peor de cada persona. Entonces, y a veces se esconden hasta dentro, o sea, detrás cuentas de falsas, falsos, ¿no? que no tienen tienen la poca vergüenza de hacer eso. Uh-huh.
cuando en verdad no están dando la cara y diciendo, Claro. ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres para decirme a mí esto? De todas maneras, yo siempre hablo desde, oye, qué pena, ¿no? Que esta persona, ¿cómo tiene que estar esta persona por dentro, tan llena de frustración, para volcarse así en las redes, ¿no? Contra una persona que quizá ni siquiera conoce, Claro. contra alguien que ha expresado una opinión simplemente, y veo que además es tan dañino, ¿no? Y ponerse a las redes y no saber quién te está contestando. Y lo que hablaban, ¿no? Encima gente que no sabe si está escondida detrás de una cuenta falsa Claro. y te está criticando y tú dices, qué pena, ¿no? Qué mal se tiene que sentir esa persona cuando tiene Consigo tanto odio misma. dentro, ¿no? Sí. Es un mundo muy complejo en las redes sociales. Y bueno, Que bueno, no nos queda ya mucho tiempo. no nos queda ya mucho tiempo, Se nos pasa el programa ya estamos al volando. final del programa, pero antes que nada quería recordaros que Ana Nevado, ella estará encantada de entenderos para quien quiera tener alguna consulta con ella, mandando un correo a hola@ananevadopsicología.es por su número de teléfono 615 108 016 o visitando su página web ananevadopsicología.es. Y un placer haber estado contigo, Ana Nevado. De verdad que he aprendido muchísimas cosas contigo. De verdad, ¿eh? Encantada, y además, bueno, me lo he pasado muy bien. La verdad que me ha gustado mucho conversar con vosotras, y un placerazo. Yo la pienso que verdad. hemos aprendido muchas cosas y que programas así son muy necesarios a día de hoy por la situación que estamos viviendo. Quiero decir solamente una cosa, que es un minuto, que es Sí. que quiero, y además que se me ha olvidado, normalizar, por favor, todo el mundo lo que siente, porque estamos siempre como en constante, tengo que estar bien, tengo que poder con todo. No, Exactamente. hay días en los cuales necesitamos estar mal, necesitamos proteger nuestra energía, y creo que es importante normalizar. Vale, ¿no? pues desde aquí nos despedimos. Muchas gracias, Carlota Rodríguez, a Gracias. Ángela Porro y a Sara Dan. Y a nosotros nos vemos el siguiente lunes. Muchas Muchas gracias. gracias a todos Gracias. por colaborar por redes sociales y exponer las preguntas, que ha sido muy interesante. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda gracias a los siguientes patrocinadores. ¿Te sientes triste o desanimado? ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿Quieres recuperar la confianza en ti mismo? En Ana Nevado Psicología te proporcionamos la ayuda que necesitas. Somos especialistas en psicología infantil, conflictos de pareja, autoestima, amor propio, ansiedad y estrés. Estamos en la calle Diego Angulo Íñiguez, número 4, llamando al 615 10 80 16 o en ananevadospsicología.es. En Ana Nevados Psicología cuidamos la mente y aprendemos a quererla, porque sin salud mental no hay salud. ¿Necesitas un cambio en tu vida y sentirte mejor contigo mismo? Pues te esperamos en Nutrikenny. Ofrecemos un asesoramiento personalizado adaptado a cada tipo de persona y objetivo. Perder peso, tratamiento de patologías, educación nutricional y nutrición en embarazo, además de la deportiva. Estamos en la avenida Aeronáutica número 10, edificio Helios, número 7, planta séptima, consulta 3. Llámanos al 665 14 30 36. Más información en nutrikenny.com. Pan y Circo, restaurante y galería de arte en el corazón de Sevilla, en el cual se une arte, gastronomía y sensibilidad al unísono, abierto a nuevas propuestas eventuales. Todo tiene cabida. Pan y Circo, valientes, sensoriales y eclécticos por naturaleza. Reserva en el 674 81 96 52 o ven a visitarnos en la calle Rivero 11. Más información en panycirco.es o buscándonos en Facebook como Pan y Circo.